vertex along these edges. Now if we go ahead and hit X and delete that vertex, you'll see that it leaves us almost with a corner of a room. And this is how some people set up a corner of a room ready to go ahead and put some other objects inside it. This is obviously a very small room, it's 2 meters by 2 meters. Now the other thing to notice here is not only has that vertex gone, but the edges that were made because that vertex existed has also gone. And the faces that those edges made have also gone as well. And with that in mind, if we switch to edge select this edge along the edge here, go X and delete edges. Now whereas if we had removed this vertex, both edges would have gone, because we've only deleted the edge, it's left the vertex alone, and the edge above it. However, the face that was there has gone. Now what we can do to repair that is we can click this top edge, hold down shift and click this bottom edge and press the F key, and that will fill that back in. And we can fill the top in. Ah, ok, ya. Está hablando de qué pasa cuando tú, digamos, eliminas este vértice. Tú lo eliminas y no te queda nada. Y luego tienes esta carita de acá. Por ejemplo, eliminas el plano, digamos. Sí, el plano. O, bueno, tienes el de abajo. A ver qué. A ver, por decirte, tú seleccionas este vértice. Ya. Y luego lo eliminas. Con X. ¿Cómo lo puedes rellenar? Digamos que seleccionas este lado y pasa lo mismo, ¿no? Lo eliminas a este lado. Ahí está. El de arriba, ¿no? Sí, pueden ver ahí hay una carita, ¿no? Hay una linecita. ¿Cómo lo rellenas? Con el shortcut de F, de Fill. Y ya está relleno otra vez, ¿no? Importante so we will select those 2 top edges and then press the F key. It will fill that in accordingly. Now it's not quite the square that it once was on top, and there's no way of directly remaking that from here without that additional vertex. But you can see that filling in is a great way of repairing your model if you accidentally. Ok, y luego también está explicando que, que después de haber removido todos estos vértices, hay una vuelta atrás, ¿no? Es verdad. No puedes volver atrás. Es verdad. Oye. Este, ok. Sí, es verdad. Sí, eso es cierto. Pero sí puedes darle fill y puedes rellenarlos otra vez de alguna manera. Sí, deselecciono este y este. Y por aprieto F, pues los rellena ya. De alguna manera muy rara los está rellenando. Si ahorita aprieto B. Perdón. Control B. Ah, bueno, no sé qué he hecho. Control B. Siempre no puedo ingresar al menú del Hard Ops. No entiendo por qué. Pero si ahorita voy a Q, tengo mi Hard Ops activado. Bueno, no. Aquí está, Beber. Bueno, es una figura muy rara, pero bueno. Ahí está. It deletes something you didn't intend to. Now the other thing that you can do is this top face here, for instance. If we were to go in and go X whilst it's selected and do faces, it will delete that face in its entirety, but it will leave the edge alone underneath. And that's really useful because if I undo that and we went X and vertices, we'd only be left with plain down at the bottom, this square. We'll undo that again and get back to here. Now, dissolving vertices is a different matter altogether. There's nothing on here I can really show you to do that. However, if we go to the File menu and go to Open Recent, and I go to my challenge, my wedge that I've got here, I can actually show you a dissolve in action. So this is where we assessed that we've got unnecessary geometry along here. So how do we go ahead and sort that out? Well, these 2 vertices are superfluous. We do not need them. They do not add anything to this particular shape. Sure, if we had a different shape, then they're important. But whilst they're flat along the bottom, they have no relevance to this model. Now you might think at this point you would go ahead and go X and dissolve vertices. However we do that, it starts to look a little weird. It doesn't seem to have an edge anymore along the bottom here. In fact, if we go into wireframe mode, we see that is in fact the case. We've got a kind of hollow shell that we once had. Now, unfortunately, what we should have done is have only one selected if we were doing that. And because we actually had an edge that we wanted to make magically disappear, what we should have done is gone X and dissolve edges. And there we go. We've now got our shape back to how it was before, and we've gotten rid of any superfluous geometry. And there we go. We've got 8. Ok, luego está hablando de qué pasa si tienes lo que les estaba mencionando antes. Voy a eliminar este cubo. Voy a poner otra malla y la malla de otro cubo. Este cubito en particular le voy a aumentar vértices extra ya. Y si este quiero que sea solamente un cubo, uno simple, pues los vértices del medio, estos por ejemplo los que están aquí,
Uy, se abierto el hard-ups. Es algo que no queremos. Cutter. Los eliminamos. Que no nos sirven. Muéstrense, muéstrense. Los eliminamos. Ya. Entonces les estaba diciendo que si yo quiero, por ejemplo, que estén ahí vértices que no nos sirven. Lo que podemos hacer, dice el profesor. El profesor. Dice, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es disolverlos. Los podemos disolver. Pero si los disolvemos, los vértices, pues pasa esto. Ya, no es la tecla adecuada. Deberíamos disolver los bordes. En ese caso, ya se habría disuelto ese borde, ¿no? Bueno, y en este caso. Y otra vez estamos con esto. Seleccionamos este. Y luego seleccionamos este de aquí arriba. Y disolvimos el borde. Y ya se habrá ido, ¿no? Ahora, para hacerlo más rápido y no tener que estar seleccionando punto por punto, pues seleccionamos este, X, Edge, ¿no? Y esta es la manera más apropiada de disolver material o sí, material que no necesitamos, ¿no? Todos estos los voy a borrar porque no nos sirven. A perfect wedge. And now it's time to practice those skills with a quick challenge. And your challenge is to make the same wedge as before. Now this is so you're familiar with the object, and we'll start making some different things soon, don't worry about that. So we'll stick with the same dimensions as it was before, but this time use any mixture of deleting, dissolving, and filling to make the wedge. And of course you'll probably have to do some moving, scaling, and rotation as well. Go ahead, pause the video now, and give that a go. Okay, everybody, welcome back. Let's go ahead and make a wedge, but this time using deleting and dissolving to make it. Okay, so the smart ones out there may have just loaded up their previous challenge, gone into it, selected the edge along the bottom, just like we did in the example, and dissolved edges. If you have done that, I'll give you a point, don't worry. But let's go back to the very beginning and see what we can create from there, because that doesn't really practice the skills of the lesson. So what we can do here is go into edit mode and just move everything into the appropriate starting location it was before. So we've moved it up by 1 unit and across by 1 unit. This edge at the top here... Y lo que estamos haciendo es... El reto, ¿no? de esta clase es hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, pero sin usar el procedimiento de mover el lateral, ¿ya? Entonces, yo lo he hecho de esta manera, así que es básicamente hacer lo mismo. Voy a mover esto en X y pues voy a moverlo por 1. Y aquí, ¿qué pasaría? A ver, si vamos al modo edición, vamos a rayos X y... Ay, ¿por qué pasa eso? Es que tengo el box color activado. En box color. Tomar por... No molestes, box color. What? Ok, lo tengo activado. ¿Cómo salgo el Oscar? Hard ops. Ya no me acuerdo cómo salir del box cutter, pero no importa. Ya, entonces movemos esto en estos vértices en X por 2 unidades y seleccionamos los vértices del medio y los disolvemos, ¿no? Con X y disolver edges. Voilà, hemos hecho lo mismo que yo he hecho ayer. We can select an edge by also selecting the vertices that make that edge. I'm just going to delete that and get it out of the way, so I'm going to delete the vertices. I'm going to select this bottom edge, so I'm going to go into edge select mode and move it along the y-axis by 2. And now it's simply a matter of selecting the edges, pressing F, selecting the edges and pressing F, and then finally this top one. Now you don't have to select all 4 of the edges here. It will automatically fill in, and there we go, we've got our wedge back again.
Now, whether or not the first way or the second way is the best way of making the switch, what you will find as you go through playing with Blender is the best way of doing something is often contextual rather than an absolute. So depending on the model you're making and what your end goal actually is, you may find yourself using different techniques at different points in time, depending on the circumstance. And there we go. That's my wedge done. How did you go about it? I'm very interested in knowing and you sharing in the discussions what technique you used. And that's a good way of learning, analysing your own technique. Having a look at each other's as well. So go hop over to the forum and have a look at how other people have done it as well, because that will give you a good insight. You'll remember those points. And later on through the course, you'll go, I remember John, he did it that way, and Mike did it that way. And later on, recalling that might be incredibly useful. So go ahead, share your work over in the discussions, and I'll see you all in the next lecture. Ok, siguiente clase. Vamos con la siguiente clase. De eso me voy a servir un Hello, everybody, and welcome to this lecture. We are going to learn matecito. ¿Alguna vez has probado el mate campesino? Es de Paraguay. Está sabrosino. Está buenardo. Joder, qué rico. Este sabor catuaba. Cedrón, ginseng y catuaba. Cedrón, ginseng y catuaba. Ok, sirva. Wow. No. Quito chill, quito tranquis, quito bien. couple of things. First of all, that you can merge vertices together. This was once 4 vertices at the top, and now it's one vertex, and you can see it's linked to all of the ones underneath. The other Shift Control B. Pero, sí era el Bevel, qué puto. Ok, ya, eso está bien putas. Qué locura. Y si esto, voy al modo objeto y voy a Shade Mode. Vamos a ver qué tal está aquí. No quedó tan bien, digamos, pero... A ver, interesante, ¿no? Oh, joder. other thing that we will learn. Oh shit. Oh shit. Is how to select things and make things individual, i.e. unlinked, or have the mesh linked together so that we can select everything at once, or things individually. And we'll delve into some of the reasons why you may want something separated like that, or as one solid mesh. So let's go and find out more. Okay, everybody, welcome to the default blend scene. I'm going to go straight into edit mode and select these top vertices. I'm going to make sure that I've got border select turned on. I'm going to deselect everything. And you can do that in two ways. You can double press the A key, for reasons why you may want something separated like that, or as one solid mesh. So let's go and find out more.
Okay, everybody, welcome to the default blend scene. I'm going to go straight into edit mode and select these top vertices. I'm going to make sure that I've got border select turned on. I'm going to deselect everything. And you can do that in two ways. You can double press the A key, and A will obviously select everything. If you want to deselect rather than selecting all, you can use Alt and A. I'm going to then use the border select tool that's already enabled and just select these top vertices. Now, you may have already experienced this. You can scale that down to 0. And when you do that, you get a single point at the top that immediately you can start moving around. And you may think at this point it has collapsed all of those 4 vertices down into 1. I'm afraid you would be wrong. Ya, ok, vamos a aprender a colapsar vértices. Para eso voy a cambiar el modo objeto, voy a seleccionar este, lo voy a eliminar, voy a seleccionar una nueva malla, voy a seleccionar un cubito, lo selecciono, lo voy a mover en Z por una unidad. Perfecto, ahí se queda. Y lo que voy a hacer ahora es lo que está haciendo él, que es seleccionar los de arriba, escalarlos a 0 y luego de esto, según él, bueno, lo que dice, no, es que podrías pensar que toditos los vértices son 1 ahora. Sin embargo, es algo que es un grave error, porque aquí hay 4 vértices. Y la forma de que yo conocía es apretar M y unirlos, merge, unirlos, ¿no? Al centro, sí, y ya tendremos uno. Ay, no, cabrón, ya. A ver, voy a seleccionar el modo. Ahora sí, M al centro. Y si ahora selecciono este, pues efectivamente tenemos uno. Aquí no tengo favoritos. Ya, voy a ir hacia atrás. Y voy a poner. Se la voy a ir hacia atrás. Y quiero seleccionar. O sea, quiero activar mis favoritos aquí. El modo rayos X lo voy a poner en mis favoritos. Y cuando apriete Q, ya va a estar ahí. ¿Okay? Entonces, yo voy a seleccionar todos estos 4 vértices. Los voy a poner hacia el centro. Ya. Y luego los voy a marginar. Los voy a unir todos. Ya, ¿con qué tecla? Primero que nada voy a cambiar a modo rayos X. Voy a seleccionar los 4 vértices que están ahí. Y luego los voy a unir al centro. Ya, y ya estarían. Y ahora cuando selecciono, muevo, entonces estarían, ¿no? Ya, perfecto. Eso es lo que está pasando aquí. If I was to just then click to select a vertex, you can see that that's not the case. We've got 1, 2, 3, and this 4th one. So if I undo all of that stretching about, how do we merge these all together? Well, there are a couple ways of doing it, and there are reasons why you may or may not want to do it as well. So the first one, why you might not want to do it. Well, in this case, I can't think of a very good reason because they're all in one individual place. However, if you've got separate parts that coexist in the same place, that's when you may want to keep it the same. And I'll show you an example in a few moments. Now, you think we'd be able to just draw a border around to select all of those vertices. Unfortunately, that doesn't work. Can you hold down Shift and keep selecting? No, that doesn't work either. The reason for that is because geometry is on top of itself, and it can be very frustrating and difficult when that happens. How do we select everything that's here? Well, there are a couple of ways. We can put our view into wireframe mode, which is the first one along here. Then when we draw a border around, we see that the 4 edges connected to that have started to become highlighted. And we can go back to solid mode and then manipulate it all together. We can see that's there. Alternatively, what we could have done is click this show whole scene transparent next to the shading options. If we turn that on, then I can do exactly the same thing and I can turn that off again. That may be more useful if you need the context of shape, because the moment you switch to wireframe mode, it can get a bit iffy as to where things are. I'm going to turn that back off again because it's very easy to leave it on and end up selecting through a model when you don't want to do that. Yeah. So now I've got all of those vertices selected. How do I sort that out? How do I keep it in one place? The first way is going to the vertex menu at the top and going to merge vertices. Now you see here it's got a shortcut key as well, Alt and M. Now what it will... Ok, ya estaba explicando lo que dije, ¿no? Cómo unir los vértices con M o Alt M también. Do is it will collapse all of those vertices at the center of them all. So if I was to go Alt and M, because they exist in the same place, we get an option here, at center, at cursor, and collapse. Now I'm going to choose at center in this case, and there we go, it's all merged down into one. And if you weren't sure, you can glance down at the lower right. Notice it says here we've got the cube, which is the object we're working on. The vertices, 1 is selected out of 5. If I undo what we've just done, it was 4 are selected out of 8. So going Alt and M and at center has done that. Now you may be thinking, and you'll be right thinking this, if we go all the way back, if I can with my undo levels, no. If we go ahead and just load up our default scene again, go into edit mode, clear our selection and select the top lot, and then merge them at center, we would have got to the same point much, much quicker. So you can see sometimes, whereas you would have taken 2 or 3 steps to get there, you can actually do the same thing. Ah, ok, ya. Dice que hay más, obviamente hay maneras de hacer estas cosas muy rápido, mucho más rápidas. Entonces, a ver, una puede ser que tú selecciones una cara, le pongas M al centro y voilà. Ahora es uniendo toda la figura al centro, ¿no? Pero en este caso
A ver, yo si lo selecciono, la elimino, creo una nueva malla, en este caso otro cubito, muevo el modo edición, selecciono esta cara de arriba y uno los vértices hacia el centro. ¿Qué pasa? Unidos pues. Pirámide. Es lo que pasa. Ya, listo. Thing in one step if that was the shape you were trying to create. Ultimately, with this top vertex all connected. The other thing that you can do is that if you had scaled it down by 0, is you can select everything in your scene, press F3 to search, and then type in remove doubles. You can also type in doubles and it would have probably found it quicker. And now we can see down at the bottom right it's remove 3 Oh, ya. También pues. vertices. Yeah. And now we can see down. You can also type in doubles and it would have probably found move. Press F3 to search, and then type in. Ya, puedes seleccionar F3. Oh, F3 es un menú que nunca había abierto. Ya, pues F3 y remove doubles. Dice que doubles. In remove doubles. You can also type in doubles and it would have probably found it quicker. And now we can see down at the bottom right it's remove 3 vertices. Remove doubles. Ese es el doubles. No, yo no tengo eso. And we're back down to having 5 in total in our scene. Hey guys, Mark here. I haven't updated this lecture for those using a newer version of the Mikey. Remove doubles has been renamed merge by distance, and the menu is slightly changed. The old remove doubles option that used to reside under the merge vertices menu now sits within its submenu and is named by distance. This has also been renamed in the search box with the F3 key and is now found by typing merge by distance, or you can just type merge. So anytime Mikey refers to the Ok, ya. Ahí está aclarando, ¿no? Que ahora, claro, este video es antiguo. Es una versión antigua. Por eso es que no me aparece. Porque ha cambiado. Las cosas han cambiado. Y como han cambiado, ahora se aprieta F3. La opción es merge. Merge by distance, ¿no? Que es lo mismo que apretar M o Alt M. Que creo que es. No, Alt M es split en esta versión. En su versión era M. Ah, no, Alt M. Bueno, las cosas cambian. So the final thing to discuss is where and when and why would you want to do that? Well, for a start, if you were 3D printing something or exporting this elsewhere, or just following good practice, it's a good idea to have topology, where your vertices, edges and faces are, that makes sense. And having 4 grouped at the very top of our pyramid makes no sense whatsoever. Whilst I'm here, by the way, I'm just going to call this pyramid. It's always a good idea to name your objects early on rather than forgetting about it and getting a pickle later. There are some cases, however, where you don't want things linked together. So if I go ahead and shift this entire object up by 1, so it's on the 0 plane, excellent. Okay, then I'm going to add another primitive into this mesh object. So I'm going to add a cube, bit of mesh data, into our pyramid mesh object. I'm going to move it down by -1, and there we go. Now we may want to keep these 2 bits of mesh data separate from one another, so that this vertex in the corner is separate from the other vertex, which is part of our pyramid at the top. And a good reason for this is if they had different materials, or you wanted to apply different properties to each individual section. There is a point at which you'd make them completely separate mesh objects as well. Bear that in mind. But if they're all part of one mesh object, you can also do really cool things, like in this case I'm going to have face select enabled, so it's nice and easy to do. If I just press the L key, it selects all linked mesh data with the face that my cursor was over. The same if I go to the very top. And this can make selecting parts of an object really, really easy, whereas otherwise it could have been really painful to do. And I can do Shift and L to deselect those groupings as well. So that's a really useful way of selecting large parts of your object at one go. Selecting parts of an object. A ver, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? A ver. Estoy perdiendo. ¿Qué onda? ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, pana? There we go. Now we may want to keep these 2 bits of mesh data separate from one another, so that this vertex in the corner is separate from the other vertex, which is part of our pyramid. No estoy entendiendo qué onda. Bit of mesh data into our pyramid mesh object. I'm going to move it down by -1, and there we go. Ya, a ver, vamos al modo edición. Me quedó claro. Agrego el mesh de un cubo. Selecciono el cubo. Lo voy a mover en Z por... Perdón, -1. ¿Qué pasó? What the fuck? A ver, voy a seleccionar... we go. Now we may want to keep these 2 bits of mesh data separate from one another, so that this vertex in the corner is separate from the other vertex, which is part of our pyramid at the top. And a good reason for this is if they had different materials, or you wanted to apply different properties to each individual section. There is a point at which you'd make them completely separate mesh objects as well. Bear that in mind. But if they're all part of one mesh object, you can also do really cool things, like in this case I'm going to have face select enabled, so it's nice and easy to do. If I just press the L key, it selects all linked mesh data with the face that my cursor was over. A ver. Ah, ya. L. L me selecciona todo el objeto. Ya.
si yo selecciono una parte de mi objeto y luego aprieto L, lo selecciona todito. Ahora lo podría mover en Z en -1. Y en ese caso ya había llegado a su borde. Bordes chocan bordes. Perfecto. Perfecto. Preciso. The same if I go to the very top. And this can make selecting parts of an object really, really easy, whereas otherwise it could have been really painful to do. And I can do Shift and L to deselect those groupings as well. So that's a really useful way of selecting large parts of it. Shift L. Shift L. Shift L. Shift L. A ver. Shift L. No. Esto y esto. Esto y esto. L. Shift L. No entiendo. L. A ver, si no me equivoco, está seleccionando todo. Si yo hago esto y luego selecciono esto y luego aprieto L, mira, Shift L, lo seleccionaré todo. ¿No? ¿En teoría? En teoría. Es que no sé. L. Esto va a ser. Ya. Luego se los había seleccionado toditos. Creo que sí, ¿no? A ver. Creo que sí, no, mentira, no. Ahí me doy cuenta que no. A ver. No lo selecciona todo, ¿por qué? Guay. ¿Qué no seleccionas todo, Dios? Bueno, ya tiene sus mañas, tiene sus trucos. Your object at one go. And of course, finally, if we did want all of these to become one mesh object, I can select all and remove doubles. Notice that it's remembered my last search. Very useful. And that will remove the 4 that are in the middle. Now, if we didn't want to do that because we've got other doubles in our scene that we... Ok, una forma fácil de unirlo todo, dice, es venir aquí, F3, buscamos merge by distance. Entonces ya estaría siendo esto. Sí, esto ya es un objeto entero. Ya eso es nuevo, ya no sabía eso. Esto para mí es nuevo. ¿Ya? Esto para mí es nuevo. Bastante nuevo, diría. I'm just going to undo what we did. I'm going to deselect everything. I'm going to turn on transparency and just select those individual vertices that I wanted to select, making sure I'm on the vertex. Oh, me queda todavía un chicle. Selecting mode. So I'm going to clear my selection again, select all of those. Now I know that they're all selected and go to our menu, and this time just remove double vertices. And there we go. Those individual ones have gone. Perfect. And now it's time for your challenge. Okay, so your challenge, delete the cube. Yes, we're finally getting rid of that default cube and working with something else. Add a UV sphere with 16 segments and 8 rings. In order to specify that, you will need to have your operator panel open after you've added the UV sphere. And then I'd like you to delete the lower half of the sphere to make it a dome. Now, it's easy to do this if you've gone around into one of the side views and with wireframe or transparency on, selected the vertices you want to delete. Then go ahead and add a cylinder with 16 vertices, and again you're going to need the operator panel to do that. And once you've gone ahead and done that, place the dome on top of the cylinder, or the cylinder underneath the dome. They should align perfectly. And finally, have your new tower sit where z equals 0, so on that ground plane as we discussed. What? Ya, a ver, hay una cosa rara que hay que hacer. Primero que nada, dice que hay que borrar. Borramos el cubo. Ya, me parece bien. Vamos a disolver las caras para quedarnos con la de abajo. ¿Nos quedamos con la de abajo más? ¿Sí? ¿Será? No, no nos vamos a quedar con la de abajo. ¿Será que podemos disolver los hechos y seleccionamos esta cara y lo llenamos y ya estaría llenada?
A ver, en todo caso ahora lo que tenemos que hacer es... You could A ver, dice aquí añadir una esfera V, una esfera VA, una UV sphere, una UV sphere de 16 segmentos que tenga 8 anillos. Bueno, perfecto. Ok. Delete the lower half. Ya. Y luego de esto, tenemos que seleccionar la mitad de nuestra sphere. Lo vamos a eliminar. Y vamos a disolver las caras, ¿no? Y vamos a quedarnos con esto. No me acuerdo, no sé si está cerrado, pero de todos modos me voy a asegurar que esté cerrado. Entonces voy a apretar peel, F de peel. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro domo. Y esto hay que moverlo, creo, ¿no? A ver, ¿no? Sí, hay que moverlo. Hay que moverlo en Z unos, yo qué sé, unos 6. Ya. Perfecto. Y luego hay que añadir un cilindro, dice. A ver. De 16 vértices. Un cilindro. Una nueva malla en forma de cilindro. Que tenga 16 segmentos. Ya. Perfecto. Entonces luego de eso vamos a seleccionar nuestro cilindro. Lo vamos a medir en el eje Z. Una unidad. Presionamos Enter. Seleccionamos este domo. Lo movemos en Z 4 unidades. Y debería estar encajando perfectamente, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. A ver, voy a ver si esto está bien. No está bien, no lo sé. Creo que sí, yo creo que estamos bien. Yo creo que andamos perfectos. Vamos a ver even qué add a tal plane there if you el want for video. reference. And let's give you a quick idea of what it should look like at the end. Es una So here we go, here's torrecita, our ¿no? domed tower, and if I go into edit mode, we can see we have our 16 segments and 16 vertices around our cylinder aligning perfectly. Have your new tower sit where Z equals 0, so on that virtual ground plane. If you want to add a plane there and call it ground, feel free to do so. And no double vertices. So where the dome and the cylinder join, you'll need to... Ya, también estamos hablando de que quiere que seleccionemos este, luego seleccionemos este. Seleccionamos esto. A ver, los dos. Este y este. Estos dos, ya. Control L. No, mentira. L es. No. L solamente. No. Ah, ¿qué está haciendo, loco? Ya. Seleccionamos el cilindro. Luego el domo. Ya. A ver, otra vez. Que no sé qué está pasando aquí. Seleccionamos el cilindro. El domo. Y le vamos a dar un... Dice que también podemos ponerle un piso. Si no me equivoco, el 7 tenemos bastantes cosas con referencia a pisos. No, a ver, vamos a ver el set 7. Mentira, no hay. Me han engañado. En el 8 tenemos un piso. Sí. Tenemos una cámara. Muy bien. ¿Y nuestra cámara es en qué modo? ¿Tú crees que podamos arreglar la cámara de nuestra escena? Esta 8. ¿Tú crees que podamos activar esta herramienta que dice bloquear la cámara al visor? ¿Tú crees que se puede, papi? ¿Se podrá? Ya, se puede. Todavía hay esperanzas. Entonces, una vez que tengamos esto, voy a desactivar el bloqueo de cámara. Voy a moverme, voy a seleccionar estos dos objetos. Hay 3 objetos, dice. What the fuck? Creo que el triángulo no pertenece. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a sacar ese triángulo de acá. ¿Qué está pasando?
Voy a sacar el triángulo de acá. Ay, no me deja. A ver. Voy a sacarlo de acá, dije. Y separar. Sección. Listo, ahora esto es parte de otro pedo. ¿Ya? Y esto debería estar en la clase 11. Ya. Y clase 11 de color naranjito, digamos. Digamos verdecito, ya. Listo. Solo porque sí. Ya. Ahora vamos a seleccionar. Vamos a ir seleccionando. Vamos a seleccionar nuestra pirámide. What? Ya. Vamos a ir al modo de renderizado a ver qué hay. Que nos encontramos aquí. Hay cosas locas, ¿no? Como siempre. Es una cosa loca. Sí. Pero a ver, le vamos a poner un color, ¿no? Porque que sí. Tiene que tener un color. Digamos que rosadito. Y al otro. A este le vamos a poner otro material. Digamos que. Es que yo no sé, a ver. Verde, digamos. Y ahí está, ¿no? Nuestro low poly. Para que lo vean mejor, lo voy a poner en Eevee. Entonces, a ver si pueden tener una idea más clara de cómo se está viendo el modelado en tiempo directo, vida real. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está en vivo y directo. ¿Ya? Tenía un drop frame duro. To remove those doubled vertices. And before I tell you to pause the video, let's have a look. This is what we're aiming for by the end of the challenge. So we've got a nice dome on top of a cylinder. And as we can see here, one final thing, if you haven't named it, if it's still called sphere, make sure you go ahead and name that something like domed tower, so that you know that you've named things as you've gone along. There we go, that's all sorted. I'm going to save my work, and now pause the video and give that a go. Hey guys, Mark here with just a little reminder. Don't forget, do this in edit mode, not object mode. Back to my key. Okay, everybody, welcome back. Let's go ahead and make this domed tower. Okay, so here we go. Let's delete our cube and add in a UV sphere. I'm going to open up the operator panel and set that at 16 and 8. Oh, my number pad. Ya, a ver, antes de continuar, voy a ver. Voy a checar qué está pasando en TWICH. Was turned off. Here we go, 16 and 8. And there we go. I'm then going to look at it from the side, make it transparent, deselect everything, and just select these bottom vertices. I don't want to select the middle ones, because if I did that, they would disappear as well when I deleted vertices. So there we go, we've got a basic dome. Pretty good so far. I'm now going to add in a cylinder, there we go, with 16 vertices. And what we should find is they line up perfectly with these segments. I'm going to go GZ -1. Perfect, that started to look really neat. The other thing we need to make sure here, I'm going to look at it from the side again, is making sure that this middle selection, I'm going to go to vertex and remove double vertices, so remove the 16 around the edge there. The final thing for me to do is go GZ2. Oh, no, was it just 1? There we go. Oh, I must have hit 3 instead. My apologies. And there we go, the dome is sat on the surface. Perfect. And there we go, we've got our domed tower. Now, did you create this a different way? Did you get stuck at any part as we were going through? Remember, if you do get stuck, to reach out either on the discussions or in the Q&A so we can lend a hand. Now, even though this is a simple domed tower, you can see this might be the start of something much more interesting. Perhaps a silo at a farm, an engine for a jumbo jet, or the nose cone of a plane or a rocket. There are so many things that this could start to become, and I'm starting to get quite excited here, thinking about what we can make this into. As you can see, we've now started to hone the skills of putting different mesh objects together and getting to grips with the segments of the sphere and the vertices of the cylinder. They align perfectly and allow us to create really neat objects like this. Remember to share your work over in the discussions, and I'll see you all in the next lecture. Supongo que ha hecho lo que he hecho. Ha hecho lo que yo. Supongo que ha hecho lo que yo. Ahí aparezco en la verificando todo. Por 10 por 10. Got a basic dome. Pretty good so far. I'm now going to add in a cylinder. There we go. With 16 vertices. What we should find is they line up perfectly with these segments. I'm going to go GZ Ha hecho tal cual -1. lo que he hecho yo GZ. ahora. Wait. Podemos pasar a la siguiente, que es extruir. Extrucción. Extruding. Ya. Es extruding. Ahora en este caso voy a... Mentira. Voy a ir a nuestro visualizador.
en este, digamos que desde esta visión, ¿será que le podemos bajar un poco? Podemos escalarlo un poquito más pequeñito, tal vez ahí. Vamos a centrar set origin to geometry, perfecto. Ya, voy a ver qué puedo hacer aquí. Shade smooth. Parece un pito eso, no, qué feo. Le voy a añadir un modificador. El modificador de Babel, tal vez. Babel Edge Split. Yo. Cash, good. ¿Ya? También voy a añadir otro modificador que se va a llamar Subdivide. A ver, voy a cambiar el Shade Smooth por Shade Flat. Ya. Y este le voy a poner un... ¿Qué pasa si ponemos un Bevel? Sharpen no. Está diciendo si ponemos un Bevel. Es que no sé qué está pasando, a ver, loco. Es que no sé, no veo nada. No logro visualizar nada. No, este Bevel no. A ver, vamos a seleccionar este. Y vamos a poner un Control Shift B. Epa, ¿qué está pasando ahí? Cosas mágicas están pasando ahí. No lo sé, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. A ver, cosas raras han pasado ahí. O sea, tiene un bevel, ¿no? Tiene un bevel ahí súper raro. Vamos a ver eso en... ¿Qué es esto? Vamos a ver el renderizado. What the heck? Con el Edge Split se ve así. Y si le ponemos Shade Smooth, se ve así. Ya. ¿Qué pasa si esto lo transformo en un render? ¿Qué me muestra? A ver, vamos a ver qué tal la compu. Estos niveles. What the fuck is this? Qué feo. Horrible. Bueno, a ver la GPU, mi Nvidia. A toda madre, la verdad, ¿no? A ver eso a otro lado. HP. Hard Ops. Bevel. Un Bevel. Ok, no está funcionando el Bevel. Yeah. Ya no sé por qué, pero bueno. La Susana está aquí. Está jodiendo. Vamos a matarla. No, mentira. Lo vamos a solamente decir que no aparezca en el renderizado. Lo voy a renderizar, pero en algo bien cool que se llama Cicles. Y se renderiza esto. Y vamos a ver qué onda. Bueno, pues. Se ve bien. Se ve bien. Se anda viendo bien. Se anda viendo. Se ve bien, se ve bien. A ver qué. El edge split, a ver, voy a quitar el edge split. Shade flat. Shade smooth. Shade flat. Y
Vamos a ver el render. Queda cheto. Queda cheto. Queda cheto. Pero sí, ahora lo... Ahora pues, ahora otra voz. Otra voz. Creo que me voy a quedar con esta voz. Yeah. Vamos a ver qué tal. Es que está muy fuerte, ¿no? La posición de las luces. ¿Qué tan fuertes están estas luces? 1000 watts. Esta está a 100 watts. Esta está a 200 watts. Gen Z por ahí, digamos, yo creo. Está bien. A ver. Tal vez aquí. Tal vez esta sube un poquito más. Y eso sería todo, ¿eh? ¿Cómo se ve eso en el render? Ah, otra cosa. Ah, es que tengo renderizado el 7 y el 8 más. Bueno, por boludo. Me pasa eso. Me pasa eso por boludo. Ha quedado bien. Bien iluminado. No. No, así no. Voy a otra vez renderizar todo. Que el 7 tiene mucha iluminación, ya es demasiado. Aquí podemos observar muchas más cositas. Voy a poner una iluminación un poquito más fuerte en esta escena. Y voy a ver qué pasa. Shift. No, el Blender se está muriendo. Ha muerto. El Blender ha muerto. Blender ha muerto. Puta, y no he guardado partida. Qué verga. No. Qué rabia. Qué rabia. Bueno, la verdad, eso no sabía si siempre lo que hemos avanzado en esa clase. Ya habíamos eliminado todas estas clases. Seleccionando los objetos de estas. Qué rabia. Qué rabia. ¿Por qué? El set 8 me vale pito. El set 8 está bien. El set 8 está bien. El set 7 me vale pito. El set 9 igual me vale pito. Esto me vale pito. Sí, también. Esto aquí abajito tenía que estar. El color estaba así. Esto también me vale pito. Bien. No puedo creer. Ya. Eso no será siempre lo que hemos hecho, ¿eh? No, es sencillito. A ver. Activo la escena. Voy a añadir una esfera V. La modifico a 16 segmentos. Perfecto. Eso es lo que quiero. Quiero que esté en el eje Z a una unidad.
Voy a ir al modo edición. Ya. Y voy a añadir malla. La malla de un cilindro. La voy a mover en Z a menos una unidad. Ya, perfecto. Voy a ver desde el lado. Eliminar toda esta sección. Toda esta sección. Ay, a ver, espérate un momentito. Toda esta sección del cubo lo voy a eliminar. No, más bien lo voy a disolver. Las caras. A ver, bueno. Voy a activar el modo. El modo rayos X. Primo todas estas caras. Me debería quedar algo aquí. Hay carita baja, a ver, vamos a ver, hay carita baja. Ya. Sí, ya tiene carita, creo. A ver si lo giro. Sí, tiene carita, tiene carita. Ya. Ahora inmediatamente voy a agregar otra malla, voy a agarrar el cilindro. Perfecto, ahí está bien, excelente. Salgo de la malla, me muevo. Voy a mover todo. Una unidad arriba, perfecto. Ese es mi domo. Listo. Eso es lo que estaba ahí y eso es lo que había que renderizar. Había un triangulito más, me acuerdo, a ver. Un triangulito que hemos sacado una malla. Hemos seleccionado todos los vértices de arriba. Los hemos unido al centro. Los hemos unido al centro. A ver. Los hemos unido al centro. Listo. Y los vamos a mover todos en... Se tratan las 2 unidades, o tal vez 3. Digamos que ahí, wow, mucho. Digamos que por ahí. Lo voy a mover por ahí, digamos. Y lo voy a escalar, digamos que por ahí. No sé, algo así tenía él. Algo así lo tenía. Voy a mostrar mi set 8. Voy a mostrar mi cámara. La voy a mover. Primero voy a bloquearla al visor. ¿Ya? Después de eso la voy a mover hasta que esté bien bonita por ahí, digamos. Más atrás tal vez. Ahí tal vez. Ahí. Dios. Es que está demasiado. Ya, digamos que está bien ahí. Digamos que está bien ahí. Por alguna razón no puedo ver mi cámara. La que estoy viendo, a ver, acá. Esta cámara, ¿cuál es pues? No la puedo seleccionar. ¿Dónde está? Ah, está en la escena 7. Por Dios, estamos usando una cámara de la escena 7. Joder. ¿Será? Ah, no, de la 9 tal vez. Sí, de la 9. Qué rabia. Pero bueno. Qué rabia. Ya no importa. Vamos a seleccionar. Ya está seleccionado. Ok. Entonces el 7 no lo vemos. No lo vemos y no lo renderizamos. El 9 no lo vemos y no lo renderizamos. Perfecto. Estamos con el 8. Le voy a cambiar de color. Que sí. Y voy a modificar la cámara. Ahora sí puedo seleccionarla. Todo chévere. Que se
bloquee a nuestro visor. Eso es, muy bien ahí. Ahí digamos que ahí un poquito más abajo. Ahí. Digamos que ahí, hacia atrás. Pues ya, me quedo con esto, digamos. Listo. Voy a ver arriba cómo estamos. ¿Dónde está esta cámara? A ver. Ah, pero está demasiado por allá. Ya, digamos que ahí. A mí me parece correcto. Perfecto. A ver, vamos a ver qué onda con esto. Es la mierda. Ah, sí, estamos bien. Estamos pros. Está OP. Entonces, a ver, vamos a ver qué onda con esto. A ver, lo voy a guardar antes, voy a guardar partida. Y deberíamos venir acá, darle algunos colores, ¿no? Lo que viene siendo darle color a la vida. Y acá también deberíamos poderle darle algún color. No sé, y si podemos... qué sé. Yo qué sé. Hasta el piso, digamos, ¿no? A ver. Black. Light blue. Listo. Estaba hueveando hace rato, estaba hueveando duro. Y digamos que esa es la cámara de renderizado. Está señalado aquí. Yo me animo a decir que lo podemos renderizar. A ver, ustedes chequenlo acá. Lo voy a guardar. Ustedes véanlo aquí. Mientras yo lo renderizo en mi computadora y lo voy a guardar en... Nos vamos a olvidar de algo importante. Que vuelvo a ver. Muy importante. A ver, que termine de renderizar. Ay, no, otra vez estás. Ojalá no se cae. A ver, todo bien, creo. Mi GPU, mi CPU, todo está al máximo. Eso, pero lo he logrado. Lo hemos conseguido. Uy, está caliente, man. Bueno, aquí está. A ver, voy a activar el fan, ya. Va a ser molestoso, pero tengo que hacerlo. Porque sí, ya estoy caliente, Además ya. Tranquilamente. El OBS suprime todo el sonido. No hay problema por el fan. Lo voy a mantener siempre prendido, creo, el fan. Sí. ¿Para qué? Para que no colapse la computadora. A ver, ¿en qué estábamos? A ver, el render. ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver. Ay, no me ha parecido. ¿Qué pedo? A ver. Sí, es que ya habíamos puesto en no renderizar. Qué gilipollas.
A ver, lo que me está olvidando era esto. Era simple. Modo edición. Ya. Voy a seleccionar este y este. Y les voy a decir que me unan. Ay, no, perdón. No. Voy a seleccionar esos vértices, ¿ya? Pero no lo hemos hecho bien el cilindro. Por lo tanto, voy a hacerlo otra vez. Tengo que hacerlo otra vez. Seleccionar todo el cilindro, eliminándolo. Disolviendo sus caras. Dios cilindro. Voy a tener que eliminarte, mi compañero. Dios. Voy a tener que añadir un nuevo cilindro que tenga 16 secciones. Ese ha sido el error. Lo acepto, me he equivocado. Bueno, pues cualquiera puede. Voy a seleccionarlo todito otra vez y lo voy a mover en X una unidad. Y ahora sí, mira, está como que hace un matchup brutal. ¿Ya? Voy a seleccionar otra vez todo este cilindro, otra vez todo este otro. Voy a seleccionar sus bordes. ¿Ya? Debería poder. Y debería poder también unirlos. Debería poder unirlos otra vez, ¿no? Bueno, con la tecla M los uno hacia el centro. ¡Wow! No. M pero by distance. Ok. Entonces ahora deberíamos, si activo el modo wireframe, no debería haber nada al centro. Aquí no se nota, ¿no? Pero si es que, digamos, selecciono este y lo muevo. Sí, perfecto. Creo que estamos bien. Perfecto, estamos increíbles. Probablemente este del centro. Ya, no importa. No importa eso. Ya. Entonces, ya podemos renderizarlo. Ahora sí que queda bien. Ustedes pueden ver cómo se renderiza en este modo. Y mientras yo lo renderizo en la computadora, esperando que no muera en el intento. Y voilà. Siguiente escultura rara hecha. A ver qué más hay aquí. Voilà, está hecho. Cada vez mejora la precisión de cómo realizo las esculturas estas. Eso me interesa. Lo voy a guardar. A ver, cuando pasa eso de que empieza a procesar, toda la tarjeta de video empieza a darle a tope, ¿sabes? Pero bueno. Voy a guardarlo. Lo voy a guardar en cursos de clase como arriba. Clase 11. Listo. Guardamos la imagen. Listo, ya está. Esto lo voy a pasar en Blender. Listo, ya hemos terminado esta clase. Por lo tanto, voy a agarrar, lo voy a ocultar y voy a decir que no aparezca en el render. Y luego voy a continuar con las clases. Creo que hagamos una más rapidito. Hagamos una más. Extruir. Hello everybody and welcome back. In this lecture we're going to talk about extruding. Extruding is another way of creating additional geometry in your object. Here we can see a very... Ya, espérame un ratito. Voy a hacerlo de este modo. Voy a ocultar el set 8. Voy a ocultar todo eso.
Desbloquear la cámara, ocultar el set 8. Listo. Ahora sí, ya. Otra vez, de nuevo, como si no hubiera nada. Ya. Voy a guardar partida por si acaso. La clase 12. Voy a seleccionar nueva colección. Se va a llamar clase 12. Ya. Y vamos a ir viéndole colorcitos al lado también. Ya. Los sets van a ser rosados, como siempre, creo. Las clases verdes ya está. Very basic church-like building, and it's very, very straightforward to put together through simple extrusion and also building upon everything else we've learned so far. So let's go find out more and hop on over into Blender. Hello everybody and welcome. So let's talk about extrusion. Now you can extrude vertices, edges and faces. We'll start off with faces. So if I go ahead here and hit the tab key to go into edit mode, what we can do is making sure I'm going to select all of these for the moment, so I can just select each one individually to demonstrate. If I go ahead and select the vertex and press the E key, it generates an edge. Ok, estamos hablando de los de extruir, por lo tanto voy a añadir una malla, voy a añadir un cubo, tal cual, lo voy a seleccionar, lo voy a mover en Z por una unidad, que esté arribita, que esté justo encima del mundo. Ya, listo, perfecto. Entonces mi cubo está ahí, voy a dar play. This is what we call loose. Vamos a ver, ¿de qué trata extruir? Básicamente es extruir. Si entro al modo de edición, es simplemente... ¿Cómo diría? A ver, esto es extruir, mira. Extruir es esto, es seleccionar una cara y sacarle otra cara hacia arriba, mira. Y luego puedo hacer lo mismo en otra dirección. Y luego puedo seguir haciendo eso hasta que pues me canse y pues no tiene fin, digamos. Eso es extruir. Esto es extruir, ¿ya? Y puede ser una figura muy rara. Le voy a llamar el nombre de rara. Y básicamente tenemos esto. Esto es extruir, ¿ya? Ahora se pueden extruir líneas, se pueden extruir bordes, puntos, vértices, bordes y las caras. Que lo que está haciendo ahorita es extruir un punto. Un punto. Y lo puedes extruir y así, y así, y así, y así, y así. Y todos esos luego les puedes dar un fill y se... Bueno, no sé. Tienes eso. No. Entonces eso es extruir. También puedes pasar con los bordes. Puedes extruir este borde y luego lo puedes subir arriba. Lo puedes poner aquí. Y luego bajar. Y luego así. Y luego acá. Y luego hay cosas raras que puedes hacer con extruir. Muchas cosas. Prácticamente puedes hacer muchas cosas con el botón de extruir. Ya. A ver, yo le he puesto rara aquí. Lo voy a ocultar. Porque quiero ver qué va a hacer. Nuestro querido amigo David. ¿Ah? ¿Ya? Así que voy a añadir un mesh. Ay, what? Estoy añadiendo un mesh en algún lugar que no debería añadir meshes. Añadí otro cubo. No debería haber añadido un cubo. A ver, vamos a ver qué he añadido aquí. He añadido algo. Añadido esto. Y disolver todas las caras. Otra vez, ahora otra cosa. Sí. Hemos añadido esto y esto. Disolvemos sus caras. Suprimimos. Disolvemos. Borramos todas sus caras. Otra vez. Hay otro más. Borramos todas sus caras. No los quiero ver. Perfecto. Ya. Entonces, déjame mi figura rara en paz. La voy a ocultar. Voy a ir a la colección clase. Y voy a añadir una malla. Pero espérate un rato. Modo objeto. Voy a añadir una nueva malla, un cubo. Lo voy a mover en Z, una unidad hacia arriba. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar. Geometry. It doesn't actually form a face, and this can cause problems if it's not kept under control. If you ever think you might have loose geometry like this, which does tend to happen if you're working on more complex models, what you can do is select everything, go F3 to search, and type in loose. And one of the options will be to select a loose geometry, which identifies it here,
Hey guys, you might have noticed that there's a bit of a difference when Mikey used the F3 menu to bring up select loose geometry. It didn't actually work for you. That's because the actual geometry is still connected to this vertex. If we were to extrude this second vertex and remove the now central vertex by deleting with the delete key and vertex, now we have a loose vertex. So when we go to F3 and select use loose geometry, it will select that vertex. Oddly though, if we delete that vertex and re-extrude out this from the cube as we had before, and select all, go into F3 and delete loose, it will still delete that vertex as if it's loose geometry. So something to watch out for when you get to this lecture. The other thing we can do is, if we go back to searching for loose, is delete loose geometry and get rid of that. So you may think that extruding a vertex is not useful then. Well, it is. Let me show you how. So we can go ahead and, let's say, look at our model from the top, extrude, so let's say over here, extrude again to over there, and then extrude again so we're close to this individual vertex. Now it's tempting to then link these together, maybe snap them in the same place and merge the vertex. And at that point you may think, I can fill in the gap between those two. So you press escape to stop, but you still have a duplicate vertex there. It's very easy to get caught out of that. If I press the G key, you'll see that it is in fact still there. So I'm going to press X and delete that vertex. I'm going to select this new vertex here, make sure it is by itself, and then shift select this vertex here and press F to fill in, select the other two vertices and press F, and we've filled in a new face. Okay, so let's move on to edges. So then I can go ahead and select an edge and extrude that, and that will generate a new face. So what happens when you extrude a whole face then? Well, what will happen there is we'll end up with some new edges and a new face appearing from it. Pretty cool, Ya, eh? básicamente lo que This les is an estaba incredibly useful. explicando, no es extrude es toda la operación que tenemos. Por, como les decía, extraer una sección y moverla hacia arriba, moverla hacia la izquierda, a la derecha y a cualquier dirección. Useful technique for building up a block model of whatever you're trying to make. Y que se usa para construir cualquier Not tipo de sure what this is here. modelo. It started off looking like some sort Complejo. of tent or shelter, but this could quite easily be the floor plan to a building or an area that you want to create. Perhaps this is a factory, this is a filling station, or whatever it happens to be. You can very quickly block out an idea without having to worry too much about putting things together appropriately. We're just blocking something out at this time, and that's essentially Okay, how I make the ahora challenge vamos a at the hacer very beginning. el And a lot of challenge. models will start off like this, even if later on they end up with hundreds of reto. details on them. So this, if you will, is like sketching, but in 3D. And with that comes your challenge. Okay, so your challenge, use extruding to create a simple building. You can use any of the other techniques learned so far as well, so it's not just extruding, use everything you've learned so far. Now don't focus on realism, we're focused at the moment on just a representation, very much like the background that you can see here, very much like the church you saw earlier as well. It's just a representation, a 3D sketch of an object. Use some reference material, that's something that people tend to forget. If you're unsure, if you want to go, oh, I fancy making a barn. Well, Google a barn, look at the images there, and then just make a rough outline, a representation of that building. Now you can pick any building you like, pause the video now, and give that a go. Ya, hay que hacer, hay que hacer un edificio, eso es lo que hay que hacer. A ver, con todo lo que hemos usado. A ver, espera un momentito. Quería traducir una palabra que se me está yendo. Quería traducir la palabra que era mesh, no me acuerdo cuál era la palabra. Destruir. And extrude that, and that will generate a new face. So what happens when you extrude a whole face then? Well, what will happen there is we'll end up with some new edges and a new face appearing from it. Pretty cool, hey? This is an incredibly useful technique for building up a block model of whatever you're trying to make. I'm not sure what this is here. It started off looking like some sort of tent or shelter, but this could quite easily be the floor plan to a building or an area that you want to create. Perhaps this is a factory, and this is a filling station, or whatever it happens to be. You can very quickly block out an idea without having to worry too much about what you've learned so far. Now don't focus on realism. We're focused at the moment on just a representation, very much like the background that you can see here, very much like the church you saw earlier as well. It's just a representation, a 3D sketch of an object. Use some reference material. That's something that people tend to forget. If you're unsure, if you want to go, oh, I fancy making a barn. Well, Google a barn, look at the images there, and then just make a rough outline, a representation of that building. Now you can pick any building you like, pause the video now, and give that a go. Okay, everybody, welcome back. Let's go ahead now and make a simple building. Okay, so we're over in Blender now, and I'm going to create a couple of simple buildings because I want to really just make a very basic one and show you guys how I would do that, and then move on from there. So I'm going to go into edit mode here and lift it up by 1 unit. I'm going to grab the face at the end, so I'm going to make sure that I've got all of these selected, and I'm going to go GX2, so we end up with a shape like that. I'm going to grab this top face, should have deselected there, so I'm going to grab this top face. A ver, hay que hacer un edificio. ¿Qué edificio vamos a hacer? En 10 minutos. Rápido. Necesito hacer algo rápido. Ya. Un edificio rápido. A ver. Si hay alguien en el chat que puedo. Alguien que quiera. Un edificio de gratis. En 5 minutos lo voy a hacer. Rápido. Rápido. Ahora. Dígame, ¿qué edificio hago? Si no voy a tener que hacer. A ver, voy a buscar aquí. Voy a tener que buscar un Pinterest building. No sé, famous building. Maybe a famous building. Famous building. Famous buildings. Okay.
ver, lo voy a hacer un edificio de La Paz. Venimos building La Paz. Buildings in La Paz. La Paz City. A ver, ¿qué puedo hacer? Esto de aquí, ok, a ver, cualquiera de estas cositas. A ver, me animo a hacer esto. La calle Jaén. Calle Jaén de Bolivia. De Bolivia. Calle Jaén La Paz. Me animo a hacer eso de una, así, dos, tres, pero a ver, quiero una de estas casitas. Esta, digamos, ya, perfecto. A ver, aquí. Ya. Ya, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Ya lo tengo, creo. Entonces en clase 12 vamos a empezar a, bueno, hacer este draft. Digamos que acá voy a aumentar por 2, en Z por 2, en Z por menos 1. Listo, ok. Entonces la casita va por aquí, digamos que voy a mover este de aquí. Espérate, voy a poner el origen al origen del mundo. Ok, perfecto. La geometría al origen, ¿no? Esa es clave. Ahora voy a mover. Escucha, pero es que. Está bien, perfecto. Ahora lo voy a mover en Z por una unidad hacia arriba. Listo, perfecto. Voy a escalarlo, tal vez. Escalarlo en X por 2. Bueno, ya. Estamos. Cada unidad en Blender es 1 metro. Es decir, que esto ya son 4 metros arriba. Probablemente me animo a ponerle más. Escalarlo en Z por una unidad más. A ver. Escalar en Z por una unidad. Por 2 unidades. What is going on here, bro? What the fuck? Es que te lo duplica 3 veces, algo así, creo. A ver, voy a aplicar el transformation. ¿Dónde está la transformación del objeto? Que debería estar por aquí. Collections. Ítem. Aquí está. Control A, aplicar escala. Listo. ¿Ya? Entonces, si lo escalo en Z, pero escalo en Z por 1, por 2, eso es por 12. Escalo en Z por 2, eso. Listo. Eso está mucho más apropiado, la verdad, creo yo. Lo escalo en Y por 2 y tal vez en X, ¿no? Escalo en X por 2. Ya, a ver, ahí está mucho mejor. Ahora voy a añadir otra mesh. Otro cubo lo voy a poner en Z. Voy a activar el... Se me fue el nombre. Limán. Y no sé cómo decirlo. Bueno. En Z por 2. Ok. Escalar en Z por 2. Perfecto. Lo muevo en Z. Menos 1. Listo. Perfecto. Esto lo voy a mover en Y. Ahí digamos. Ya. Esa es la ventanita. Voy a duplicarlo. Aquí igual. Lo duplico otra vez aquí. Lo duplico otra vez acá. Perfecto. Ahora voy a tener que aplicar cierto smoother. Oh, yeah. Oh, no. Ok. Voy a tener que sacarlos
Ahí, perfecto. Ok, ya, listo, perfecto. Yo creo que eso por las ventanas. Probablemente, pues es que voy a agarrar y voy a hacer nuevas ventanas. Porque esta ventana de acá, size -1. Pero el size en Z -2. What? El size en Z -2. ¿Qué está pasando? El size. A ver, el Z. Digamos que ahí. No, es que es mucho. Ya, digamos que ahí. Ya lo voy a mover así, le va igual. Perfecto. Ahora voy a duplicarlo. Lo que sea necesario. Yo considero eso necesario. Voy a seleccionar todos mis cubitos otra vez. Los selecciono y los muevo. Voy a mover los cubitos todos en X. 1, 2. Voy a seleccionar este y voy a aguantar uno por aquí. ¿Ves las puertas que vienen siendo pues igual más cubitos? Shift D. He visto que son así, ¿no? Voy a agregar otra marita. Ya, voy a agregar un cubo. Ya, pero este sería mi. Z por ahí, digamos. Z por aquí, digamos. Z por 2. Y debería poder moverlo hacia adelante. Debería poder duplicarlo aquí. A ver, esto es lo base. Pero ya tengo algo. Y si digamos yo voy y a todos estos les doy un bevel. No sé, ponerlo más smooth. Un bevel rapidito. Smooth. Esto para que se smoothee un poco más. La base. Estos son 5, ¿no? Hasta acá creo que es. Y yo creo que es el bevel. Perfecto. Y eso está bueno. A ver, por el momento eso es lo que tenemos. Me imagino hasta de eliminar este. Solo porque causa ruido visual. Y de renderizarlo, antes que nada darles color. Todos los ventanas tal vez. Hasta aquí son ventanas ya. Entonces les voy a dar color de ventana. Blue light. Las puertas. Yo qué sé, broche. Las puertas color qué. Negras, ¿no? Ahora vamos a buscar normal. Colores normales, pues. Debería tener una paleta de colores normales. Voy a descargarme, voy a hacer normales. Voy a que sean pasteles. Y todo el edificio voy a tener que hacer pastel porque es lo que me queda. Naranja, listo. Entonces voy a los materiales que ya tienen aquí seleccionados. Esto igual, link materials, este acá. Entonces mi casita está ahí, ¿no? En cuanto ya 5 minutos, listo. Voy a guardar. Voy a aumentar
Voy a seleccionar todo, voy a ponerlo acá, voy a moverlo en Z 2 unidades para que esté en el suelo del mundo. Voy a guardar partida y voy a abrirlo en set 8, ¿ya? El set 8, ¿por qué el set 8? Porque el set 8 tiene todo. Voy a escalarlo. Voy a escalarlo hasta que sea pues... Ya. Voy a desactivar el... Este se me va el nombre, ¿sabes? Pero lo voy a desactivar. Ese mismo lo voy a desactivar, ese mismo. ¿Cómo se llamaba? Que no, ves, el magnet. Snap. Esa era la palabra que quería traducir. Sí, le voy a ir al traductor rápido. Voy a traducir qué es snap. Snap. Preparar. Bueno. Ahora lo voy a renderizar. Espera, a ver, clase 12, renderízame, sí. El ejemplo no me lo renderices el ejemplo. Ocultalo más bien. El set 8. El set 8 debería estar visible. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Set 8. Sí, a ver, si lo renderizo ahora, ustedes lo van a ver así. Si yo lo renderizo en mi compu, lo voy a ver así. Ay, no, mentira, estoy bromeando. Estoy bromeando, no lo voy a ver así. Lo voy a ver distinto. Lo voy a ver así. Perfecto, listo. Entonces eso es lo que estaba haciendo, ¿no? A ver, voy a ponerle más cariño después que tengo que ir a clases. Así que eso es por hoy día. Espero que hayan aprendido lo que hayan aprendido, porque yo sí, bastante me ayudó. Cada vez voy puliendo mi estilo de modelado. Mucho, muy. Entonces, nada. Voy a subir este clip a YouTube. Nos vemos. Gracias. Mucho amor para todos.